Llevaba 4 años con Bennett y casi 2 comprometida. Nos conocimos en la boda de un amigo, nos llevamos bien al instante, y tuvimos lo que yo creía que era una relación bastante buena. Él trabajaba como gerente de proyectos en una gran empresa donde su madre también trabajaba en recursos humanos, y vivíamos juntos en su condominio en San Diego. Bennett viajaba a México por trabajo aproximadamente una vez al mes durante 5 a 7 días. Siempre decía lo mismo. Tenían grandes proyectos cerca de la Ciudad de México que necesitaban su supervisión. Su empresa tiene clientes internacionales, así que tenía sentido. Siempre regresaba con pequeños regalos para mí: tequila, joyas hechas a mano, estas lindas decoraciones de calaveras de azúcar que coleccionaba. Pensaba que era dulce que siempre se acordara de mí durante sus estresantes viajes de trabajo. Otra cosa que debí haber cuestionado. Bennett era raro con las redes sociales. No tenía Facebook ni Instagram. Decía que valoraba la privacidad. Y cada vez que yo publicaba fotos nuestras, me pedía que no etiquetara su nombre, ni escribiera demasiados detalles. Decía que era porque su empresa trabajaba con contratos gubernamentales y eran estrictos con la presencia en línea de los empleados. De nuevo, lo suficientemente plausible como para que no lo cuestionara. La verdad comenzó a desvelarse después de que nos comprometimos. La madre de Bennett organizó una gran fiesta de compromiso para nosotros la primavera pasada. Invitó a todas estas personas de su empresa, amigos que nunca había conocido, y algunos de los primos de Bennett que vivían a unas pocas horas de distancia. Durante la fiesta, escuché a una de sus compañeras de trabajo hablar con otra, diciendo algo sobre los viajes de Bennett, y luego ambas me miraron e inmediatamente cambiaron de tema cuando se dieron cuenta de que estaba cerca. Más tarde esa noche, el primo de Bennett, Brady, se emborrachó mucho y empezó a hablar conmigo mientras Bennett socializaba. Brady seguía diciendo cosas raras como: «¿Así que tú eres la novia americana?» Y a Bennett siempre le gustó tener sus opciones abiertas. Cuando le pregunté qué demonios quería decir, él solo se rió y dijo: «Nada, nada. Solo bromas familiares». Le conté a Bennett más tarde, y él se puso muy a la defensiva, diciendo que Brady era un alcohólico que siempre intentaba causar problemas. Después de esa fiesta, empecé a prestar más atención. Noté que Bennett siempre llevaba la misma pequeña bolsa de lona de cuero en sus viajes a México, y era extrañamente protector con ella. La desempacaba él mismo. Inmediatamente ponía todo a lavar, y me di cuenta de que nunca había visto lo que había en esa bolsa. Una vez, en broma, le pregunté si estaba contrabandeando drogas y se enojó de verdad, diciendo que no confiaba en él. Cuando Bennett se fue de viaje por trabajo hice algo de lo que no estoy orgullosa, pero gracias a Dios lo hice. Revisé nuestro condominio. Ni siquiera estaba segura de qué buscaba, pero algo se sentía extraño. En su escritorio de la oficina en casa, enterrado debajo de garantías y facturas antiguas, encontré un segundo cargador de teléfono, pero no para su iPhone. Era para un Samsung. Bennett no tenía un Samsung. También encontré algunas facturas de un banco mexicano y una tira de fotos de una de esas cabinas de fotos, arrugada en el fondo del cajón. La tira de fotos mostraba a Bennett con el brazo alrededor de una bonita mujer latina. Hacían caras graciosas, se besaban, parecían una pareja feliz. Seguí buscando y encontré un sobre con un recibo de un anillo de bodas que no era mío. El recibo estaba en español de una joyería en la Ciudad de México, con fecha de aproximadamente 2 años después de que empezamos a salir, lo que fue un año antes de que me propusiera matrimonio. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Luego lo puse todo de nuevo exactamente como lo encontré. Dudé en confrontarlo inmediatamente cuando regresara, pero algo me dijo que esperara y obtuviera más información. Si había estado viviendo una doble vida durante años, necesitaba entender la magnitud completa antes de explotar todo. Cuando Bennett regresó de ese viaje, actué completamente normal mientras secretamente observaba cada uno de sus movimientos. Me trajo un hermoso cuenco de cerámica pintado a mano, me besó como si todo estuviera bien y me contó sobre sus agotadoras reuniones. Sonreí y asentí mientras gritaba internamente. A la mañana siguiente, dejó su iPad en la encimera de la cocina mientras se duchaba. Nunca me había dado su código de acceso, pero lo había visto introducirlo suficientes veces como para haberlo descifrado. Lo abrí y fue entonces cuando descubrí todo.
Bennett tenía una cuenta completamente separada que nunca había visto antes. El nombre en ella era Bennett Álvarez. Había añadido un segundo apellido que ni siquiera sabía que tenía. Había mensajes entre él y alguien llamado Gabriela, cientos de ellos con cartas de amor y fotos y planes. Fue entonces cuando descubrí que Gabriela no era su novia o amante, era su esposa, su verdadera esposa legal. Se habían casado en la Ciudad de México hace 3 años, mientras él ya estaba comprometido conmigo. Peor aún, en los mensajes a ella, él explicó mi existencia diciéndole que yo era su hermana con problemas mentales que no podía vivir de forma independiente, por lo que tenía que cuidarme a tiempo parcial en los Estados Unidos. Le dijo que yo era inestable, delirante y que a veces me confundía con nuestra relación. Por eso no podía traerla a los Estados Unidos todavía, porque yo podría tener un episodio. Los mensajes de texto mostraban que había estado planeando mudarse con ella a los Estados Unidos una vez que su visa fuera aprobada. Tenían toda una línea de tiempo trazada. Mientras tanto, él seguía posponiendo nuestra fecha de boda, alegando que quería ahorrar más dinero primero o esperar un ascenso. Pero lo que me rompió fue que Gabriela estaba embarazada de 7 meses de su hijo. Había fotos de ultrasonido en los mensajes de texto. Habían estado intentando durante más de 1 año, y ella iba a dar a luz en 2 meses. Él había estado construyendo una habitación de bebé en su apartamento de la Ciudad de México, mientras simultáneamente planeaba una boda conmigo. El iPad sonó con una nueva notificación de WhatsApp, y la abrí sin pensar. Se abrió a su conversación con Gabriela, donde ella acababa de enviar un video de su barriga embarazada moviéndose mientras el bebé pateaba. Su mensaje decía: «Tu hija está bailando esta mañana. Te extrañamos mucho, mi amor. Solo 8 semanas hasta que la conozcas. Te amo». Hice capturas de pantalla de todo. Los mensajes de texto, los mensajes de WhatsApp, las fotos, los ultrasonidos, su certificado de matrimonio que había escaneado y guardado. Me envié todo por correo electrónico. Hice una copia de seguridad en mi almacenamiento en la nube y luego volví a colocar cuidadosamente el iPad exactamente donde lo había dejado. Necesitaba tiempo para procesar y planificar mi próximo movimiento. Esto no era solo una infidelidad. Era una doble vida calculada de años con una esposa embarazada y planes que no me incluían a mí, excepto como una historia de portada. Y él me había pintado como una enferma mental para explicar mi existencia. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma durante los siguientes 2 días, mientras Bennett estaba en su oficina, afirmando que tenía un virus estomacal. En realidad, estaba investigando todo lo que pude sobre la vida de Bennett en México, las leyes matrimoniales mexicanas y qué demonios iba a hacer a continuación. Fue entonces cuando encontré la cuenta de Instagram de Gabriela. No era privada. Había cientos de fotos de ella y Bennett juntos, en fiestas familiares, de vacaciones, en su boda. En su biografía, orgullosamente decía: «Bebé en camino junio de 2024». Pasé horas navegando por su feed, viendo cómo mi relación se desmoronaba en tiempo real. Fotos de ellos construyendo la habitación del bebé juntos durante su último viaje de trabajo. Fotos de su boda que ocurrió cuando Bennett me dijo que estaba en una conferencia en Denver. Reuniones familiares donde fue presentado como su esposo mientras yo estaba sentada en casa, pensando que estaba trabajando hasta tarde. La publicación más reciente era de hace 2 días. Mostraba a Bennett besando su vientre embarazado con la leyenda: «2 meses más hasta que seamos 3». Tan bendecida de haber encontrado un esposo y padre tan increíble para nuestra pequeña. Estaba físicamente enferma, pero más que eso, estaba furiosa. No solo triste o con el corazón roto, sino enfurecida. Este hombre me había robado años de mi vida mientras construía una vida completamente separada con otra persona, y le había dicho que yo era su hermana delirante. ¡A la mierda con eso! Necesitaba tomar una decisión. ¿Confronto a Bennett inmediatamente? ¿Contacto a Gabriela? ¿Simplemente desaparezco y dejo que se pregunte qué pasó? Cada opción parecía incompleta. Quería que ambos supieran qué clase de hombre era realmente. Después de una cuidadosa consideración, decidí mi venganza debía ser calculada y completa, sin confrontaciones rápidas de las que pudiera salir con mentiras, sin escapatoria fácil para él. Primer paso, necesitaba contactar a Gabriela. Pero no podía simplemente enviarle un mensaje diciendo: «Oye, tu esposo ha estado comprometido conmigo durante 2 años». Ella tenía 7 meses de embarazo.
Necesitaba ser cuidadosa con cómo abordaba esto. Además, ¿qué pasaría si no me creía? ¿Qué pasaría si pensaba que yo era exactamente lo que Bennett había descrito? ¿Una mujer delirante inventando historias? Necesitaba pruebas irrefutables y un plan que expondría a Bennett completamente a Gabriela, a su familia, a su lugar de trabajo, a todos. Y necesitaba asegurarme de protegerme a mí misma en el proceso. Pasé esa noche elaborando cuidadosamente mi estrategia. Tenía pruebas, tenía rabia, y no tenía nada que perder. Bennett no tenía idea de lo que se le venía encima. Primera actualización. Pasé la mañana siguiente practicando exactamente qué decirle a Gabriela. Esto ya no se trataba solo de mí. Esta pobre mujer estaba construyendo una familia con un hombre que había construido una elaborada red de mentiras. Pero antes de contactarla, necesitaba más munición contra Bennett. Recorrí nuestro apartamento mientras él estaba en el trabajo, tomando fotos de nuestra vida juntos, nuestras fotos de compromiso, los contratos del lugar de la boda con nuestros 2 nombres, los recibos de los depósitos que habíamos pagado, el anillo en mi dedo. Encontré nuestras fotos de vacaciones, fotos de las fiestas familiares, todo lo que probaba que no éramos hermanos, sino una pareja que planeaba un futuro juntos. También hice algo que todavía me hace sentir como una completa ruda. Fui a nuestro banco y retiré mi mitad de nuestros ahorros conjuntos, unos $14,000. Habíamos estado ahorrando para nuestra boda y luna de miel, y no iba a dejar que usara mi dinero para construir su vida con otra persona. Abrí una nueva cuenta en un banco diferente. El cajero preguntó si todo estaba bien cuando cerré mi parte de la cuenta conjunta, y yo solo dije que estaba sorprendiendo a Bennett con un plan de consolidación financiera. Se lo creyó completamente. Hice copias de nuestro contrato de arrendamiento mostrando que vivíamos juntos como pareja, no como hermanos. Incluso encontré viejas tarjetas de cumpleaños que me había dado con mensajes como, para mi hermosa prometida, y no puedo esperar a llamarte mi esposa. Reuní todo lo que probaba nuestra relación y sus mentiras. Luego vino la parte difícil, contactar a Gabriela. No podía simplemente enviarle un mensaje directo por Instagram. Si Bennett veía el mensaje primero, lo borraría y me bloquearía. Necesitaba enviarle un correo electrónico directamente. Después de buscar un poco en los mensajes de texto de Bennett, encontré su dirección de correo electrónico personal que usaba para cosas que no fueran comunicarse con él. Creé una nueva cuenta de correo electrónico específicamente para este propósito y redacté un mensaje. No quería parecer la otra mujer enojada o sonar delirante, exactamente lo que él le dijo que yo era. Escribí algo simple. Gabriela, tengo información importante sobre Bennett que necesitas ver. Esto será difícil, pero mereces la verdad. Adjunté solo 3 cosas para empezar. Una foto reciente de Bennett y yo juntos en la fiesta de Navidad de su empresa de hace 4 meses. Una copia de nuestro contrato de arrendamiento y una foto de mi anillo de compromiso con la fecha en que nos comprometimos. Le di mi número de teléfono y le dije que tenía más pruebas si quería verlas, pero que entendía si necesitaba tiempo para procesar esto primero. Después de revisar todo 3 veces, le di a enviar a las 11:43 a.m. un miércoles. Luego esperé. Esperaba esperar días, quizás incluso semanas. Imaginé que ella podría pensar que era una broma o que Bennett interceptaría el correo electrónico de alguna manera. Pero a las 2:17 p.m., mi teléfono sonó desde un número internacional. Casi se me cae el maldito teléfono al intentar contestar. Era Gabriela. Hablaba rápidamente en español. Luego cambió al inglés cuando se dio cuenta de que no la entendía. Me preguntó quién era realmente, si era una especie de broma macabra. Le conté todo. ¿Cuánto tiempo Bennett y yo habíamos estado juntos? Nuestro compromiso. Nuestra situación de vida. Ella seguía interrumpiendo, haciendo preguntas específicas sobre Bennett. Su marca de nacimiento en el hombro, la cicatriz, en la rodilla por un accidente de la infancia, su comida favorita, los nombres de sus padres. Era surrealista, como si estuviéramos comparando notas de un libro que ambas habíamos leído.
excepto que el libro era un hombre que ambas creíamos conocer. Con cada detalle que confirmaba, su voz se volvía más temblorosa. Pude notar el momento exacto en que aceptó la verdad. Se quedó completamente en silencio durante unos 10 segundos. Luego comenzó a sollozar. No lágrimas suaves, sino el tipo de llanto crudo y gutural que surge cuando toda tu realidad se derrumba. Entre sollozos, me dijo que Bennett se suponía que iba a volar la semana siguiente para una cita con el médico. Iban a ver a su bebé en el ultrasonido 3D por primera vez. Ella había estado preparando su apartamento, dejando todo listo para su visita. Le pregunté si quería más pruebas. Sí quería. Le envié todo mientras seguíamos hablando por teléfono. Las fotos de compromiso, los contratos del lugar de la boda, las fotos de vacaciones con su familia, nuestros mensajes de texto. A medida que recibía cada uno, su llanto se convirtió en algo más, pura rabia. Empezó a contarme sobre su vida, como se habían conocido hace 5 años cuando Bennett estaba en un viaje de negocios genuino a la Ciudad de México. ¿Cómo la había cortejado? Le había dicho que se había enamorado a primera vista. ¿Cómo había arreglado su trabajo para incluir viajes regulares a México para verla? Se habían casado hace 3 años en una pequeña ceremonia con su familia. Su hermano inicialmente había sospechado de este americano que solo podía visitarla periódicamente, pero Bennett los había encantado a todos. Luego me contó la historia que le había vendido sobre mí. Según Bennett, yo era su problemática hermana menor que sufría de trastorno bipolar y delirios. Afirmaba que a veces yo creía que estábamos en una relación y que él tenía que seguirme el juego para mantenerme estable. Le dijo que estaba trabajando para conseguirme la atención adecuada para poder finalmente llevarla a los Estados Unidos, pero que era complicado debido a mi condición. Estaba furiosa. Usar una enfermedad mental como coartada, hacerme sonar inestable y delirante. Era más que cruel para ambas. La conversación duró casi 3 horas. Gabriela era muy inteligente y práctica a pesar de su estado emocional. Me preguntó si ya había confrontado a Bennett. Cuando le dije que no, sugirió algo que no había considerado. «Coordinemos», dijo. «No le demos ninguna advertencia. Asegurémonos de que no pueda salirse con la suya ni crear más mentiras». Quería volar a San Diego con su hermano y confrontar a Bennett juntos, cara a cara. Y sabía exactamente dónde hacerlo. En su lugar de trabajo, donde su madre y sus colegas serían testigos de todo. Parte de mí estaba preocupada por el estrés que esto podría causar en su embarazo. Pero Gabriela me aseguró que su médico le había dicho que estaba autorizada para viajar y que su embarazo había sido sano y sin complicaciones. Además, su hermano estaría con ella para apoyarla. Hicimos un plan. Ella volaría con su hermano Raone en 3 días. No le dijo a Bennett que venía. En cambio, actuó normal en sus conversaciones, diciéndole que no podía esperar su visita la semana siguiente. Mientras tanto, yo seguiría actuando como si todo estuviera bien con Bennett en casa. Esos 3 días fueron los más difíciles de mi vida. Dormir a su lado, conversar durante la cena, besarlo para despedirme por las mañanas. Todo mientras sabía exactamente qué clase de monstruo era realmente. Él no tenía idea de que había hablado con Gabriela, o de que sabía algo. Incluso una vez recibió una llamada de ella mientras veíamos televisión, y lo vi pasar a la otra habitación, bajar la voz y decirle que la extrañaba, y que no podía esperar a verla a ella y al bebé. Tuve que clavarme las uñas en las palmas de las manos para no gritar. La noche antes de que Gabriela llegara, la madre de Bennett, Nicole, me llamó. Solo una llamada normal para hablar de los planes de la boda. Me preguntó si ya habíamos fijado una fecha. Hablamos de las opciones de los lugares. Mencionó que había estado buscando vestidos de la madre del novio. Toda la conversación me hizo sentir como si estuviera en la dimensión desconocida. ¿Sabía ella lo de Gabriela? ¿Era parte de este engaño? No podía saberlo, pero mantuve la conversación corta, diciendo que no me sentía bien. Después de la llamada, me derrumbé. El estrés de mantener esta farsa me estaba carcomiendo. Le envié un mensaje de texto a mi mejor amiga, Amanda,
preguntándole si podía quedarme con ella después de que todo se viniera abajo. No le dije por qué, solo que me iba de Bennett y le explicaría más tarde. Esa noche, mientras Bennett dormía, empaqué discretamente una pequeña bolsa con mis documentos esenciales, algo de ropa y objetos personales irreemplazables. Luego la escondí en el maletero de mi coche. A la mañana siguiente, Gabriela me envió un mensaje de texto diciendo que su vuelo había aterrizado. Ella y Ramón se habían registrado en su hotel y me encontrarían en la cafetería frente a la oficina de Bennett a la 1:00 p.m. Bennett no tenía idea de que todo su mundo estaba a punto de implosionar. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma de nuevo, alegando que mi virus estomacal había empeorado. Bennett se fue a trabajar como un día normal, besándome al despedirse y recordándome que me mantuviera hidratada. La normalidad casual de todo me dio ganas de vomitar. Pasé la mañana finalizando mis preparativos. Retiré el último de mi dinero personal de nuestra otra cuenta compartida. Hice copias de todas las pruebas y las organicé en 3 carpetas. Una para mí, otra para Gabriela y una que presentaríamos a la madre de Bennett en recursos humanos. También llamé a nuestro lugar de boda y al fotógrafo para cancelar nuestros arreglos, citando circunstancias imprevistas. Perdería los depósitos, pero no me importaba. A las 12:30, conduje a la cafetería cerca de la oficina de Bennett. Mis manos temblaban tanto que apenas podía aparcar. Me senté en una mesa en la esquina pidiendo un café que no podía beber, mirando la puerta. Entraron. Gabriela era exactamente como aparecía en las fotos. Hermosa, con cabello largo y oscuro y un embarazo muy visible. Ramón era alto y de aspecto serio, protector de su hermana. En el momento en que Gabriela me vio en persona, sus ojos se llenaron de lágrimas. No nos abrazamos ni nos dimos la mano. ¿Qué protocolo social existe para conocer a la esposa secreta de tu prometido? En cambio, se sentó frente a mí, colocó sus manos sobre su vientre y dijo simplemente: «Gracias por encontrarme. Gracias por decirme la verdad». Repasamos nuestro plan una última vez. La empresa de Bennett ocupaba 3 pisos de un edificio de oficinas en el centro. Los visitantes tenían que registrarse en seguridad, pero la madre de Bennett, Nicole, trabajaba en recursos humanos en el primer piso. Nuestro plan era pedir hablar con ella directamente, mostrarle nuestras pruebas y pedirle que trajera a Bennett a la sala de conferencias. Queríamos testigos, pero tampoco queríamos armar un escándalo que pudiera causarle estrés innecesario a Gabriela. Cuando llegamos a la recepción, pregunté por Nicole, diciendo que era una emergencia familiar relacionada con Bennett. La recepcionista llamó y minutos después, Nicole apareció, su rostro preocupado hasta que me vio. Luego sonrió, confundida por qué estaba allí con una mujer muy embarazada y un hombre de aspecto severo. Presenté a Gabriela como la esposa de Bennett. Nicole se rió, pensando que era una broma. Le entregué la carpeta de pruebas. La abrió, aún sonriendo, hasta que vio el certificado de matrimonio. Su rostro se quedó completamente en blanco mientras hojeaba las fotos, la documentación, la prueba de la doble vida de su hijo. Nicole no dijo una palabra. Simplemente levantó el teléfono de la recepción y pidió a alguien que enviara a Bennett a la sala de conferencias A inmediatamente. Luego nos condujo por un pasillo. Nos sentamos en silencio en la sala de conferencias. Nicole parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. No dejaba de mirar el vientre embarazado de Gabriela, luego a mí, luego de nuevo a los documentos. Finalmente, la puerta se abrió y Bennett entró luciendo confundido. Él me vio primero, luego a Nicole, y su expresión cambió a preocupación. Luego sus ojos se posaron en Gabriela y Ramón y todo su rostro simplemente se derrumbó. No hay otra forma de describirlo. Cada gota de sangre se escurrió de su rostro, y por un segundo pensé que realmente podría desmayarse. «¿Qué está pasando?», susurró. Pero estaba claro que sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Su doble vida acababa de colisionar de la manera más espectacular posible. Fue entonces cuando Ramón se levantó, señaló a Bennett y dijo algo en español con fuerza que no pude entender. Bennett retrocedió contra la pared, sacudiendo la cabeza, buscando desesperadamente de cara en cara a un aliado y no encontrando ninguno. «Me dijiste que era tu hermana con problemas mentales», dijo Gabriela. «Construiste un cuarto de bebé para nuestra hija mientras planeabas una boda con ella».
Bennett comenzó a tartamudear sobre malentendidos, sobre situaciones complicadas, sobre cómo podía explicarlo todo, pero no había explicación que pudiera justificar lo que había hecho. Me levanté lentamente, quitándome el anillo de compromiso. Lo puse sobre la mesa de conferencias y lo deslicé hacia él. Creo que su esposa querrá saber por qué ha estado comprometido con su hermana durante 2 años, le dije. Nicole no había dicho ni una palabra hasta entonces. Miró a su hijo y le hizo una pregunta. ¿Por qué? La única palabra contenía tanto dolor, tanta confusión. Bennett comenzó a llorar, diciendo que nos amaba a las dos, que se había metido en algo que no podía controlar, que nunca quiso hacer daño a nadie. Cada excusa me enfadaba más. Todavía estaba intentando manipular la situación para hacerse la víctima de alguna manera. Fue entonces cuando Gabriela se levantó, colocó sus manos protectoramente sobre su vientre y le dijo a Bennett exactamente lo que pensaba de él en un español rápido que no necesitaba traducción. Su hermano se interpuso entre ellos cuando Bennett intentó acercarse a ella. En ese momento llegó seguridad. Aparentemente, las voces alzadas en la sala de conferencias habían atraído la atención. Nicole, aún en shock, explicó que había una situación familiar que requería privacidad. Pero ya era demasiado tarde. La gente se había reunido fuera de las paredes de cristal. Mientras Bennett seguía poniendo excusas, noté al CEO de su empresa observando desde fuera de la habitación. Su expresión se oscurecía a medida que iba atando cabos. Justo cuando seguridad nos pedía que nos fuéramos, hice un último movimiento. Me volví hacia Nicole y le entregué la tercera carpeta. Copias de todo para recursos humanos. Su hijo cometió fraude matrimonial, dije. Y pensé su empleador debería saber qué clase de persona está confiando en los asuntos de la empresa. Nos escoltaron fuera del edificio, pero no antes de que viera a los colegas de Bennett observando, susurrando, asimilando el espectáculo de un hombre atrapado entre su prometida y su esposa embarazada. En el estacionamiento, Gabriela me agarró del brazo. Su rostro estaba lleno de lágrimas, pero decidida. «Esto no ha terminado», me dijo. «Hay implicaciones legales en lo que Bennett nos ha hecho a ambas». Su hermano, Ramón, que había estado mayormente en silencio, finalmente habló en un inglés cuidadoso. Él era abogado en la Ciudad de México, explicó. Lo que Bennett había hecho no era solo moralmente reprobable, era potencialmente criminal. La bigamia es ilegal en ambos países. Mientras estábamos allí procesando todo, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Bennett. «Por favor, déjame explicarte. Nunca quise hacer daño a nadie. Las amo a las dos. Por favor». Se lo mostré a Gabriela. Ella se rió amargamente y me mostró su teléfono. Le había enviado casi el mismo mensaje idéntico. Incluso ahora estaba tratando de jugar a 2 bandas. Segunda actualización. Después de la confrontación, Gabriela, Ramón y yo regresamos a la cafetería frente al edificio de oficinas de Bennett. Todos estábamos temblando por la adrenalina, por la rabia, por la pura locura de lo que acababa de suceder. La barista no dejaba de mirar nerviosamente nuestra mesa, probablemente porque Gabriela estaba llorando mientras tecleaba furiosamente en la pantalla de su teléfono. Ramón hablaba rápidamente en español por su teléfono, y yo solo estaba sentada allí con esta extraña risa hueca que brotaba cada pocos minutos. Debimos parecer completamente desquiciados. Mi teléfono no paraba de vibrar. Bennett ya había enviado 23 mensajes de texto en los 30 minutos desde que habíamos salido de su oficina. Iban desde el desesperado, «Por favor, háblame», hasta el manipulador, «Esto no es justo, no me dejas explicar», pasando por el amenazante, «No tienes idea de lo que le has hecho a mi carrera». Se los mostré a Gabriela, quien simplemente puso los ojos en blanco y giró su teléfono para mostrarme los mensajes en español casi idénticos que le estaba enviando. Raone levantó la vista de su llamada y nos dijo que había estado hablando con un colega especializado en Derecho de Familia Internacional. La situación era complicada, porque los matrimonios cruzaban fronteras internacionales. Pero una cosa estaba clara: Bennett había cometido bigamia, lo cual es ilegal tanto en Estados Unidos como en México. Si queríamos emprender acciones legales, podíamos hacerlo. Mientras discutíamos esto, Nicole, la madre de Bennett, entró en la cafetería. Yo casi no la reconocí. Parecía completamente destrozada. Preguntó si podía unirse a nosotros. Y cuando Gabriela asintió,
Ella se sentó pesadamente en la silla vacía. Nicole no se anduvo con rodeos. Nos dijo que Bennett había sido escoltado fuera del edificio y puesto en licencia administrativa inmediata, pendiente de una investigación. Su jefe estaba furioso, no solo por el escándalo personal, sino porque Bennett había estado falsificando sus informes de viaje. Esos viajes a México no eran todos de negocios. Había estado cargando a la empresa vuelos y hoteles mientras llevaba su doble vida. Eso era motivo de despido. Entonces Nicole hizo algo que no esperaba. Empezó a disculparse con ambas. Entre lágrimas, admitió que había tenido sospechas de que algo no iba bien con el comportamiento de Bennett, pero se había convencido de que estaba siendo paranoica. Gabriela se acercó y tomó la mano de Nicole. Ese simple gesto me rompió. Aquí estaba esta mujer muy embarazada que acababa de ver su mundo entero destrozado, consolando a la madre del hombre que la había traicionado. Fue a la vez hermoso y desgarrador. Nicole pidió ver una foto de la ecografía. Cuando Gabriela se la mostró, Nicole se tapó la boca y volvió a llorar. «Voy a ser abuela», no paraba de decir. Ni siquiera lo sabía. Luego Nicole se volvió hacia mí. Dijo que entendía si yo nunca más quería hablar con nadie de su familia, pero que esperaba que algún día pudiera perdonarla por no ver lo que su hijo estaba haciendo. Le dije que no había nada que perdonar. Bennett nos había engañado a todos. Sus mentiras no eran su responsabilidad. La conversación se desvió a asuntos prácticos. Les dije que ya había trasladado mis pertenencias esenciales a la casa de mi amiga Amanda y que recogería el resto cuando Bennett no estuviera en casa. Gabriela explicó que necesitaba volar de regreso a la Ciudad de México mañana. Su médico no quería que viajara demasiado cerca de su fecha de parto. Raone dijo que se quedaría un día más para ayudarme si fuera necesario. Mientras hablábamos, Bennett llamó al teléfono de Nicole. Ella contestó, poniéndolo en altavoz sin decírselo. Bennett estaba frenético, suplicando a su madre que le ayudara a arreglar esto, diciendo que toda su vida se estaba desmoronando. La respuesta de Nicole fue glacial. Le dijo que él mismo había creado la situación y que ahora enfrentaría las consecuencias. Dijo que lo había educado mejor y que estaba avergonzada. Luego colgó. Mi teléfono vibró con una notificación. Era un correo electrónico de Bennett con el asunto. Por favor, Lee, puedo explicarlo todo. Lo abrí y lo leí en voz alta al grupo. Era un desorden incoherente y autocompasivo sobre cómo nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, cómo realmente nos amaba a ambas de diferentes maneras, cómo se había visto atrapado en mentiras que se habían descontrolado. El correo electrónico terminaba pidiéndole una oportunidad para explicar en persona, a solas, sin todo el drama y el público. A estas alturas ya era primera hora de la noche. Intercambiamos información de contacto y hicimos planes para mantenernos en contacto. Nicole nos abrazó a las dos antes de irse, prometiendo apoyar a Gabriela en todo lo que pudiera, independientemente de lo que sucediera con Bennett. Ramón ayudó a Gabriela a su coche de alquiler y yo me dirigí al apartamento de Amanda, emocionalmente exhausta. Le conté a Amanda lo básico por mensaje de texto. Pero cuando llegué a su casa, me derrumbé por completo y le conté todo. Ella estaba horrorizada. No dejaba de decir que siempre había pensado que Bennett era demasiado bueno para ser verdad. Pero nunca imaginó esto. Ella me ayudó a desempacar mi bolsa de emergencia y a preparar su habitación de invitados. Luego pidió comida para llevar, ya que ninguna de nosotras tenía energía para cocinar. Mientras comíamos, recibí una llamada del primo de Bennett, Brady, el borracho de la fiesta de compromiso que había hecho esos comentarios extraños. Dijo que se había enterado de lo sucedido por otro miembro de la familia y quería que supiera que había intentado advertirme de la única manera que podía, sin romper una promesa al padre de Bennett. Aparentemente, esta no era la primera vez que Bennett llevaba una doble vida. Brady explicó que años atrás, antes de que conociera a Bennett, él había hecho algo similar con mujeres en Los Ángeles y San Francisco. Nunca llegó tan lejos como el matrimonio, pero había tenido relaciones serias en ambas ciudades, viajando de un lado a otro. Cuando el padre de Bennett descubrió lo que estaba sucediendo, obligó a Bennett a ir a terapia y hizo que la familia jurara no volver a hablar de ello. Pensaron que había recibido ayuda, que era una especie de problema psicológico que había superado. Brady se disculpó por no ser más directo en la fiesta. Dijo que había estado luchando con si decirme explícitamente, pero la lealtad familiar y el alcohol
lo habían hecho tomar el camino cobarde con insinuaciones vagas. Le agradecí la llamada, pero le dije que sus insinuaciones habían sido completamente inútiles. Admitió que se lo merecía y preguntó si podía hacer algo para ayudar ahora. Le dije que lo mejor que podía hacer era asegurarse de que toda la familia supiera exactamente lo que Bennett había hecho esta vez. Después de colgar, le conté a Amanda sobre la llamada. Ella estaba tan sorprendida como yo de que esto fuera aparentemente un patrón para Bennett. Nos quedamos hasta tarde revisando las redes sociales para ver si había otras mujeres a las que pudiéramos advertir, pero no encontramos nada obvio. Alrededor de la medianoche, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Era el padre de Bennett, Ralph. Su mensaje era breve pero claro. Bennett estaba en su casa en un estado, y Ralph quería hablar conmigo. Se lo mostré a Amanda, y ella inmediatamente dijo que no debería ir sola, si es que iba. Estuve de acuerdo y le envié un mensaje de texto diciéndole que no tenía nada que decirles a él ni a Bennett, pero que si quería hablar, podía reunirse conmigo en público mañana. Ralph respondió casi de inmediato, diciendo que entendía mi precaución, pero que quería arreglar las cosas como pudiera. Sugirió que nos reuniéramos para tomar un café a la mañana siguiente y prometió que Bennett no estaría allí. Acepté, en parte por curiosidad sobre lo que podría significar arreglar las cosas en esta situación. Ralph ya estaba en la cafetería cuando llegué. Fue directo al grano. Se disculpó por las acciones de su hijo y dijo que toda la familia estaba devastada. Luego deslizó un cheque por la mesa. Lo miré. Era de $50,000. Lo miré con incredulidad. Ralph explicó que sabía que el dinero no podía arreglar lo que Bennett había hecho, pero que quería cubrir cualquier depósito de boda que hubiera perdido, además de una compensación adicional por el estrés emocional. Sus palabras exactas, como si fuera una transacción comercial o un acuerdo de demanda. Me di cuenta de que estaba tratando de comprar mi silencio y hacer que me fuera en silencio. Le devolví el cheque y le dije que no quería su dinero. Quería que entendiera que su hijo era un depredador que había engañado deliberadamente a 2 mujeres durante años y que sus intentos anteriores de ocultar el comportamiento de Bennett habían permitido que esto volviera a suceder, esta vez con un hijo de por medio. Ralph pareció aturdido. Claramente no esperaba que rechazara el dinero. Mientras me iba, Ralph me llamó, preguntándome qué pensaba hacer a continuación. Le dije sinceramente que no había decidido, pero que comprar mi silencio no era una opción. Su rostro se endureció y dijo, «Bennett ha cometido errores, pero sigue siendo mi hijo. Lo protegeré como sea necesario». Cuando regresé al coche de Amanda, estaba temblando. Ella quería volver y enfrentarse a Ralph, pero yo solo quería alejarme. Mientras nos íbamos, le conté sobre la conversación y el cheque. Ella llamó a Ralph de todo. Luego sugirió que nos reuniéramos con Ramón antes de que volara de regreso a México para ponerlo al tanto de este desarrollo. Ramón estaba haciendo el checkout de su hotel cuando llegamos. No le sorprendió el intento de Ralph de comprarme. Aparentemente, le había hecho una oferta similar a Gabriela por correo electrónico durante la noche, la cual ella había reenviado inmediatamente a Ramón. La cantidad ofrecida a ella era significativamente mayor, $200,000, supuestamente para el futuro del niño. Ramón le había aconsejado que lo ignorara por ahora. Ramón me mostró algunos mensajes de Gabriela. Había regresado a la Ciudad de México de forma segura y se había reunido con su propia familia. Todos se estaban uniendo a su alrededor, furiosos por el engaño de Bennett. Su médico la había revisado y dijo que, a pesar del estrés, tanto ella como el bebé estaban bien. Planeaba solicitar el divorcio lo antes posible. Esa tarde, finalmente me armé de valor para regresar al condominio a buscar más de mis cosas. Amanda vino conmigo para apoyarme, y lo programamos para cuando sabía que Bennett estaría en casa de sus padres, según los mensajes de texto de Nicole. El condominio era un desastre. Bennett claramente había estado allí y había tenido una especie de colapso. Había platos rotos en la cocina, ropa tirada por la habitación y botellas de licor vacías en la mesa de café. Rápidamente recogí más de mis pertenencias, centrándome en objetos sentimentales y documentos financieros que no se podían reemplazar. Mientras empacaba mi joyero, encontré algo que me heló la sangre. Escondido debajo de mis collares, había una pequeña bolsa de terciopelo que contenía un anillo que nunca antes había visto. No era mi estilo en absoluto, ostentoso y llamativo.
Dentro de la bolsa había un papel con el logo de un joyero y una fecha. De aquí a 3 meses, otro anillo de compromiso. Se lo mostré a Amanda, quien agarró el anillo y dijo que deberíamos llevarlo a tasar, usar el dinero para mi nuevo comienzo. Dudé, no queriendo hundirme al nivel de Bennett, pero Amanda argumentó que él me debía al menos esto. Finalmente acepté conservarlo hasta que hablara con el abogado que Ramón me había recomendado. Mientras nos íbamos, el coche de Bennett entró en el estacionamiento. Amanda y yo nos quedamos paralizadas. Luego nos apresuramos a terminar de cargar mi coche. Bennett nos vio y corrió, bloqueando la puerta de mi lado del conductor. Empezó a suplicarme que lo escuchara, diciendo que podía explicarlo todo, que sabía que se había equivocado, pero que aún me amaba. Cuando intenté rodearlo para llegar a mi coche, me agarró del brazo. Amanda inmediatamente se interpuso entre nosotros, diciéndole que se alejara antes de que llamara a la policía. Bennett se volvió hacia Amanda, diciéndole que esto era entre él y yo, que ella tenía que mantenerse al margen de nuestros problemas de pareja. Nunca antes había visto este lado de él. Desesperado, agresivo, casi desquiciado. Le dije con firmeza que ya no teníamos una relación y que si no me dejaba ir de inmediato, llamaría a la policía. Fue entonces cuando notó la caja con las fotos enmarcadas de nosotros que yo estaba llevando. Se abalanzó sobre ella diciendo que no podía llevárselas, que también eran suyas. En la lucha, la caja se cayó y el cristal se hizo añicos por todas partes. Aproveché ese momento para meterme en mi coche con Amanda saltando al asiento del pasajero. Al arrancar el motor, Bennett golpeó la ventanilla con la mano, dejando una huella sudorosa mientras gritaba que perdería todo si no lo ayudaba a arreglar esto. Su trabajo estaba en juego, su familia se desmoronaba, y la familia de Gabriela hablaba de presentar cargos en México. Bajé la ventanilla lo suficiente para decirle que debería haber pensado en eso antes de vivir una doble vida durante 4 años. Luego salí marcha atrás, obligándolo a alejarse del coche, y me marché con él aún gritando en el aparcamiento. Esa noche, me puse en contacto con Gabriela por mensaje de texto. Me envió una foto suya rodeada de su familia, con aspecto exhausto pero apoyada. Me dijo que Bennett había estado llamando a casa de sus padres sin parar hasta que bloquearon su número. Ahora le enviaba correos electrónicos cada hora, alternando entre disculpas, excusas y ruegos por querer formar parte de la vida de su hija. Gabriela me dijo que su abogado ya estaba trabajando en la solicitud de divorcio y le había aconsejado que documentara todo contacto de Bennett. También mencionó que Raone había hablado con el abogado que me había recomendado y querían coordinar nuestras respuestas para asegurarse de que Bennett no pudiera manipular a ninguna de nosotras. Mientras le enviaba mensajes a Gabriela, Bennett de alguna manera se enteró de que me estaba quedando con Amanda. Apareció en el edificio de apartamentos de ella alrededor de la medianoche, tocando todos los timbres hasta que alguien lo dejó entrar. Golpeó la puerta de Amanda, despertándonos no solo a nosotras, sino a varios vecinos. Amanda llamó a la seguridad del edificio, quienes lo retiraron de la propiedad con la advertencia de que la próxima vez llamarían a la policía. Pero Bennett no había terminado. Se sentó en su coche en el estacionamiento de visitas toda la noche, enviándome mensajes sobre cómo solo quería hablar, cómo no se iría hasta que lo escuchara, cómo podía explicarlo todo si solo le daba 5 minutos. Alrededor de las 3:00 a.m., los mensajes tomaron un giro más oscuro. Comenzó a culparme por reaccionar de forma exagerada, diciendo que había arruinado su vida por lo que era esencialmente solo una mala comunicación. Afirmó que yo no tenía derecho a contactar a Gabriela, que había puesto en riesgo a su hijo nonato al causarle tanto estrés a su madre. Le mostré los mensajes a Amanda, quien insistió en llamar a la policía. Vinieron e hicieron que Bennett se fuera, pero sin una orden de alejamiento no había mucho más que pudieran hacer. Por la mañana, Bennett había intensificado su campaña. Había conseguido el nuevo número de teléfono de mis padres y los llamó, inventando una historia sobre cómo yo había tenido un ataque de nervios y estaba haciendo acusaciones descabelladas. Afortunadamente, mis padres me conocían mejor. Mi padre le había dicho a Bennett sin rodeos que nunca más los contactara. Finalmente me quedé dormida alrededor de las 6:00 a.m., completamente agotada. Amanda me despertó a las 11:00 con aspecto preocupado. Mi teléfono había estado sonando constantemente,
Y no solo era Bennett. Su padre, Ralph, también había estado llamando, al igual que varios números desconocidos. Revisé mis buzones de voz para encontrar que Ralph había dejado 5 mensajes, cada uno más amenazante que el anterior. Había comenzado con ofertas de dinero nuevamente. Luego pasó a advertencias veladas sobre cómo dificultaría las cosas para todos los involucrados. El mensaje final fue claro. Aléjate, deja de hablar con Gabriela y firma un acuerdo de confidencialidad que él había redactado, o se aseguraría de que me arrepintiera. Los números desconocidos eran de amigos de Bennett, personas que había conocido 1 o 2 veces en fiestas. Todos tenían el mismo mensaje. Necesitaba hablar con Bennett. Lo estaba rompiendo. No comía ni dormía. Podría haber algo desesperado. Fue un viaje de culpa coordinado y me enfureció. Reenvié todos los mensajes de voz al abogado con el que Ramón me había conectado. Luego me preparé para reunirme con Regan, su hermana, para almorzar. Regan ya estaba en el restaurante cuando llegué. Cuando me vio, se levantó torpemente, claramente insegura de si abrazarme o estrecharme la mano o qué. Tomé la decisión por ella con un abrazo rápido, y nos sentamos. La conversación comenzó torpemente. Regan no dejaba de disculparse por Bennett. Luego se corregía, diciendo que sabía las disculpas no podían arreglar esto. Me dijo que su familia estaba en caos. Su padre estaba en modo de control de daños total. Su madre estaba devastada y furiosa, y Bennett estaba teniendo lo que Regan describió como una especie de crisis nerviosa. Entonces Regan me dijo algo que hizo que todo encajara. Al crecer, Bennett siempre había creado elaboradas mentiras y versiones alternativas de sí mismo. Contaba a diferentes grupos de amigos historias completamente diferentes sobre su vida, sus intereses, incluso sus vacaciones de verano. Cuando lo pillaban, siempre tenía explicaciones perfectamente razonables que de alguna manera hacían que todos se sintieran mal por dudar de él. Sus padres lo habían llevado a terapeutas cuando era adolescente, pero Bennett era encantador e inteligente. Podía convencer al terapeuta de que sus padres estaban exagerando el comportamiento adolescente normal. Para la universidad, habían dejado de intentar abordarlo, esperando que lo superara. Regan empezó a llorar al admitir que había visto señales del engaño de Bennett conmigo, pero se había convencido ella misma de que no era su lugar interferir. Le tendí la mano sobre la mesa y se la cogí. Le dije que no era su culpa y que Bennett era claramente muy hábil para manipular. Ella me apretó la mano y dijo que siempre me había querido como cuñada y que estaba desconsolada por todo, incluida la sobrina de la que acababa de enterarse. Mientras hablábamos, noté a un hombre observándonos desde el bar. Me tomó un momento reconocerlo. Era Clyde, uno de los amigos más cercanos de Bennett de la universidad. Cuando me vio notarlo, rápidamente desvió la mirada y fingió estar muy interesado en su teléfono. Me di cuenta con una sensación de hundimiento de que Bennett todavía me estaba monitoreando, usando a sus amigos para rastrear mis movimientos e informar. Se lo señalé a Regan, quien pareció mortificada. Ella inmediatamente se levantó, caminó hacia Clyde y lo confrontó en voz alta, lo suficiente como para que varias mesas cercanas se giraran a mirar. Clyde balbuceó algo sobre que simplemente estaba allí, pero Regan no estaba de acuerdo. Ella le dijo que era patético por ayudar a Bennett a acecharme, y que debía irse inmediatamente o ella armaría una escena que no olvidaría. Clyde se escabulló, y Regan regresó a la mesa, disculpándose por el comportamiento de su hermano. Esto reforzó que ella estaba siendo sincera conmigo. Cuando terminó el almuerzo, Regan me preguntó si consideraría reunirme con sus padres, ambos, para discutir todo. Inmediatamente sospeché dadas las amenazas de Ralph en los buzones de voz. Regan me aseguró que no era una trampa. La madre había insistido en ello y estaba obligando a Ralph a cooperar. Ella pensó que necesitaban escuchar directamente de mí lo que Bennett había hecho sin filtros ni minimizaciones. Le dije que lo pensaría y lo discutiría primero con mi abogado. Mientras salíamos del restaurante, mi teléfono sonó con un número internacional. Era Gabriela y estaba en pánico. Bennett de alguna manera se las había arreglado para pasar la seguridad del edificio de sus padres en la Ciudad de México y estaba afuera de su apartamento, negándose a irse hasta que ella habló con él. Su familia había llamado a la policía, pero Bennett estaba haciendo un escándalo, gritando sobre sus derechos como padre del bebé. Gabriela estaba aterrorizada
y me preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudar a controlar a Bennett desde el lado de Estados Unidos. Inmediatamente llamé a Nicole, quien contestó al primer timbre. Cuando le conté lo que estaba sucediendo, se quedó en silencio mortal. Luego dijo que ella se encargaría. 10 minutos después, Gabriela envió un mensaje de texto diciendo que Bennett había recibido una llamada y se había ido abruptamente. Nicole aparentemente había amenazado con cortarle por completo financiera y legalmente si no dejaba a Gabriela sola de inmediato. Esa noche, me reuní con el abogado que Ramón me había recomendado. Él revisó todos los mensajes, amenazas y acoso de Bennett y su padre. Aconsejó solicitar una orden de restricción de inmediato y documentar todo para posibles acciones legales futuras. También me advirtió que los problemas legales transfronterizos podrían complicarse, pero que se coordinaría con Ramón para asegurarse de que tanto Gabriela como yo estuviéramos protegidas. Última actualización. La semana después de la confrontación se convirtió en una pesadilla de acoso constante. Bennett no dejaba de llamar desde diferentes números. Bloqueaba uno y él llamaba desde otro. En solo 3 días, bloqueé 17 números diferentes. Cada mensaje de voz era más desesperado que el anterior. Llorando, suplicando, luego enojándose y culpándome por exagerar. Como si descubrir que tu prometido tiene toda una familia secreta fuera algo a lo que puedes reaccionar de forma exagerada. Bennett descubrió dónde me estaba quedando y apareció a las 2 a.m. golpeando la puerta y gritando que necesitaba hablar conmigo. Los vecinos llamaron a seguridad, quienes amenazaron con llamar a la policía si no se iba. Bennett finalmente se fue, pero no sin antes deslizar una carta manuscrita de 10 páginas bajo la puerta, explicando su versión de los hechos. Leí la carta. El mayor error de mi vida. Era pura manipulación. Bennett afirmaba que se había quedado atrapado en la situación con Gabriela debido a las expectativas culturales después de una aventura de una noche, que intentó terminarla varias veces, pero que ella era inestable, que planeaba contármelo todo después de nuestra boda. Cada párrafo era más delirante que el anterior. De alguna manera se pintaba a sí mismo como la víctima en todo esto. La rompí y la tiré a la basura. Al día siguiente, Nicole me llamó. Bennett había sido despedido oficialmente de su trabajo. La empresa citó gastos de viaje falsificados y conducta inapropiada después de una investigación interna. Aparentemente, había estado cobrando a la empresa sus viajes para ver a Gabriela mientras afirmaba que eran por negocios. Me dijo que Bennett se estaba quedando con Ralph, negándose a comer o ducharse, solo bebiendo y enviando mensajes tanto a Gabriela como a mí. Obtuve una orden de alejamiento después de que él apareciera en mi lugar de trabajo, causando una escena que terminó con seguridad escoltándolo. El juez la concedió inmediatamente después de ver la evidencia. 73 mensajes de diferentes números, la grabación de Ralph amenazándome y declaraciones de testigos que habían visto el comportamiento cada vez más errático de Bennett. Raone llamó con actualizaciones desde México. Gabriela había presentado cargos de bigamia contra Bennett, y las autoridades mexicanas se lo estaban tomando en serio. Bennett ahora estaba efectivamente prohibido de entrar a México. Si lo intentaba, sería arrestado en la frontera. Esto significaba que probablemente nunca conocería a su hija, al menos no en sus términos. La orden de restricción pareció hacer que Bennett finalmente se diera cuenta de que no podía acosarme para que lo perdonara. En cambio, cambió todo su enfoque a salvar su relación con Gabriela. Le envió a su familia regalos caros, que ellos devolvieron sin abrir. Intentó contactar la oficina de su doctor, afirmando que necesitaba actualizaciones sobre su hijo. Ellos lo detuvieron inmediatamente después de que Gabriela les advirtiera. Aproximadamente 6 semanas después de la confrontación, Gabriela entró en trabajo de parto prematuro. Nicole voló a la Ciudad de México para estar con ella con la bendición de Gabriela. Bennett también intentó ir, pero fue detenido en el aeropuerto cuando su pasaporte fue marcado. Terminó teniendo un colapso total en la terminal, que alguien grabó y publicó en línea. El video lo mostraba gritando sobre sus derechos como un padre, mientras la seguridad le impedía abordar un vuelo al que no tenía permiso. 2 días después, la hija de Gabriela nació sana, a pesar de llegar unas semanas antes. Me envió una foto con un mensaje simple. Gracias por salvarnos. Lloré cuando vi esa carita pequeña y perfecta, pensando en lo diferente que podrían haber sido las cosas si no hubiera encontrado ese iPad.
La reacción de Bennett al convertirse en un padre al que no podía ver fue emborracharse hasta la inconsciencia y estrellar su coche contra un árbol. No resultó gravemente herido, pero le pusieron una multa por conducir bajo los efectos del alcohol. En cuanto a mí, estoy reconstruyendo lentamente mi vida. Me mudé a mi propio apartamento el mes pasado. Me cambié el apellido de nuevo al de soltera y conseguí un nuevo trabajo. Lo más extraño es que en realidad estoy agradecida de que haya sucedido de esta manera. Si no hubiera encontrado ese iPad, podría haberme casado con él. Podría haber tenido hijos con él. Podría haber pasado décadas con un hombre viviendo una doble vida antes de descubrir la verdad. En cambio, salí antes de que esos enredos más profundos hicieran imposible la separación. En cuanto a Bennett, su último mensaje llegó de otro número desechable la semana pasada. El 70 que he bloqueado hasta ahora. Solo decía, viviendo de nuevo en mi coche. Espero que ambos sean felices ahora. Lo somos.